Bueno, por empezar por los tipos de sonidos, antes que por los tipos de síntesis, pues podemos hablar de lo que sería emulaciones, modelado físico, por ejemplo, pues como Collision, Electric, ¿de acuerdo? Todas estas cositas de aquí de Ableton son de modelado físico, intentan imitar a un instrumento, ¿de acuerdo? Collision, pues de percusión, de tensión, pues para strings, lo que sea, ¿de acuerdo? Tenemos un juego de modelado físico, de ahí vienen un poco los primeros sintes, de intentar emular un piano, pues yo qué sé, un órgano, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para ello, pues, un clásico, pues, tipo de sonido, pues, de emulación sería, pues, un típico emular pues, una guitarrilla, ¿no? Por ejemplo, Esto por ahí venían los sintes y los otros, pues, experimentales, pues, en este caso, pues, como un modular de Reactor, por ejemplo. Vais a ver, pues, que esto, fijaros la cantidad de cosas que tiene por aquí. Y bueno, que mira, me está reventando la señal de lo que chupa. ¿Veis, no? Que estoy al 52%, pero bueno, esto ya suena, ¿lo veis? Aquí hay un montón de secuencias, secuenciadores, generadores de todo tipo. Pues es un poco más, es eso, para imaginarte algo y hacerlo, ¿no? Un poco un sonido imaginario, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? Bueno, en función de los tipos de síntesis, pues vamos a ver que los osciladores nos van a permitir hacer unas cosas u otras, ¿no? En este caso, fijaros, analog, porque ya que vamos con los tipos de síntesis dentro de Ableton, pues, y también pues enseñaros también algún dispositivo de Max for Life básico, como pueda ser el bass, ¿de acuerdo? Vamos a ver el bass. Y vamos a ver también el poly, por ejemplo, que son muy absurdos, pero que nos pueden venir bien para entender cosas, ¿de acuerdo? Bueno, bajo monofónico, polifónico, ¿de acuerdo? Vamos a repasar un poquito esto, voy a abrir varios, pero de primeras, pues síntesis analógica sustractiva, pues el analog, ¿de acuerdo? Tenemos dos osciladores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la ruta de cómo queremos que vayan con oscilador, filtro, amplificador, todo esto, ¿de acuerdo? Los filtros con su envolvente al filtro, el amplificador con su envolvente al amplificador, ¿de acuerdo? Así de sencillo es la síntesis sustractiva. Cualquier cosa, el Moog, el otro, todos son sustractivos. Pues yo que sé, todos los Arturia, casi todos, ¿no? En este caso, pues esto también sería sustractivo, el bajo. ¿Veis qué? Pues en este caso es monofónico, pero podemos mezclar varios tipos de onda dentro del mismo oscilador, como el mini brute. ¿De acuerdo? Pues esto es síntesis sustractiva sencilla, básica. Silent, etc, etc, etc. Muy bien. Pues me voy a ir, por ejemplo, con Operator. Voy a cerrar esto para que nos líe. Y en Operator, pues tenemos prácticamente todos los tipos de síntesis necesarios, ¿de acuerdo? En función de cómo trabajemos. Síntesis sustractiva, pues aquí la vais a ver otra vez muy claramente. Cojo una onda senoidal, la tipo que sea, y no hace más que sonar. Polifónico, monofónico, y ahí está, va por el filtro y luego va al amplificador, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco cómo funciona esto. Este es el oscilador, ¿lo veis? Con su envelope, pues lo que necesitemos. Bueno, aquí tenemos la envolvente, si queremos pues ver esto o ver la envolvente, veis que vemos la envolvente o vemos el oscilador o la envolvente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería la sustractiva normal. Decidimos un sonido más largo, más corto. Vamos a darle un poquito más. El filtro con su envolvente. ¿Qué quiero que se abra poco a poco? Pues el filtro lento, venga. Y así lo abrirá poco a poco. ¿Cuánta cantidad? Vamos a ver. ¿Veis? El filtro está aquí así preparado. Pues ¿cuánta cantidad quiero que le afecte al filtro? La velocidad, las teclas, ¿veis que? Ahora habría que decirle cuánta cantidad. Fijaros, tenemos aquí incluso un shaper. O sea, ahora os enseñaré el shaper que está aquí. O sea, que los tengo preparado. Pero bueno, que veáis que la síntesis sustractiva sería esto, simplemente, ¿no? O sea, asignar, vamos a ver. Ponemos aquí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Cuánto queremos que actúe. Cuánta cantidad. ¿Vale? La velocidad, cuánto quiero que lo abra. Acordaros del key track. Y estos. ¿Y cuánta envolvente le afectará al filtro? ¿Veis cómo lo abre y lo cierra? Se abre y luego el release lo cerrará. Bueno, síntesis sustractiva, ¿de acuerdo? Básica. Si yo ahora me pasara a la síntesis aditiva, por no liarnos, porque es muy complejo esto, Marino os puede dar opciones matemáticas, pero bueno, la síntesis aditiva se trata de agregar a una onda senoidal parciales. Yo tengo un ejemplo aquí, por ejemplo, de un sinte que creo que es aditivo, el Terra.
¿Veis? De Max for Life. Tiene un sonido diferente. Los osciladores y las envolventes, existen envolventes a todo, pero ves que partimos de modulación, ¿lo ves? De ondas sinoidales. ¿Esto cómo sería con el operator, por ejemplo? Muy sencillo. Pues esta síntesis se basa en, a partir de un parcial, ¿lo veis? Pues voy creando, en función, voy a poner un poquito más grande el zoom para ver los parciales, porque acordaros pares, impares, etcétera. Acordaros la página esa que os pasé al principio para que os mirarais, pues los parciales pares, impares, ondas, diente de sierra, sinoidal, etcétera. ¿De acuerdo? Pues fijaros aquí ahora, vamos a ver cómo pues afectaría a crear un oscilador con síntesis aditiva. Pues mirar, un sonido, toco, parcial. ¿Veis? Ya estoy creando algo. Voy sumando parciales. ¿Veis que una onda pues típica compleja, por ejemplo, pues veis que ruido triangular, fijaros cómo es la triangular, los impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9. Vamos a ver, por ejemplo, cuadrada, fijaros. 1, 3, 5, todos los impares, ¿de acuerdo? Ahora 8 solo, ¿lo veis? Cuanto más rica es la onda, más parciales tiene. Bueno, pues esto sería un poco la síntesis aditiva, aunque parezca mentira. Si quiero que el filtro esté cerrado, pues lo filtramos. Fijaros que el síntesis es muy chulo. ¿Cuánta cantidad quiero que abra el filtro? ¿De acuerdo? Ahí está la envolvente. ¿Cómo lo abre? ¿Lo veis? Pues igual que lo otro, parecido, ¿no? El fundamento del trabajo es el mismo. Muy bien, en este caso, la síntesis que pues, caracteriza a este dispositivo es la síntesis FM. Es un poco más compleja. Significa que pues, un oscilador modula a otro, y otro a otro, y otro a otro. Pues como casos como la que tengo yo, el DX7 o el DX200, es el modelo que tenéis también uno en... Fijaros que es un poco más compleja. Tenéis el FM8 de Native Instruments también, que es síntesis FM. Vamos a verlo por aquí. Y vais a ver que es un poquito diferente, ¿no? Se basa en operadores, ¿no? Entonces, igual para verlo aquí un momentito rápido, fijaros, voy a empezar de cero, ¿vale? File New. Y entonces pues me voy a donde tengo que trabajar. Fijaros dónde tengo que trabajar. Bueno, pues me voy aquí a Expert. ¿De acuerdo? Y fijaros que tengo aquí las opciones de los osciladores. Este oscilador suena así. Veis que estoy en el FM8. ¿Y qué hacemos? Pues uno modula a otro. Vamos con un clic activamos este y fijaros. Se empieza a aparecer una guitarrilla. Hay varios osciladores, pero que son operadores, ¿no? Entre ellos pues pueden, lo veis, pueden interactuar entre sí o uno con otro de diferentes maneras. Con este tipo de síntesis se conseguían muchos sonidos, ¿no? Es digital, pero es una síntesis muy agradecida, muy compleja, y a mí pues me gusta mucho, la verdad. En este caso, con el operator, pues fijaros, lo que hacéis es que los osciladores, aquí es donde decidís cómo queréis que vayan uno detrás de otro, diferentes modelos. Fijaros que ahora una onda sinoidal va a modular, voy a subir. ¿Veis cómo está modulando la otra? Tenemos el pitch, coarse. Y aquí podemos jugar incluso, pues fijaros, con los tipos de onda, que es una maravilla. Y otra más, otro operador más. Y otro más. Podemos fijar los osciladores, podemos asignarlos, por ejemplo, fijaros, voy a coger todos, ¿no? Voy a coger aquí el oscilador. Vamos a ver. Por ejemplo, pum. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí estamos. Veis que a partir del primero, que es el de abajo, podemos utilizar diferentes combinaciones, ¿no? Para trabajar con él y nos va dando diferentes opciones, ¿no? Vamos a recuperar valores determinados.
¿Veis? A ver si tengo un sonido de, por ejemplo, Hoover. A ver, instrumentos, operator, JC, Hoover. Fijaros un ejemplo aquí muy básico de pues, los osciladores entre ellos desafinados un poquito, que es lo que hacen. Los mismos, veis que tenemos la misma, lo veis que podemos copiar las mismas envolventes a los demás sitios, copiar desde A, desde B. Entonces esto sería un Hoover. ¿Veis cómo tipo de onda es? ¿Veis el tipo de onda? Una show, tipo D. Ya tenemos un Hoover, ¿no? Directamente con este sinte. Aquí se pueden hacer campanas, se pueden hacer bombos, sobre todo muy percusivos. O sea, en realidad con la síntesis FM pues hacer prácticamente de todo, pero es compleja, ¿vale? Muy bien, pues bueno, voy a abrir otro sintetizador para que veamos pues una de las que más de moda hasta ahora y de la cual pues muchos estilos se ven beneficiados, que es la Wavetable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Serum también es Wavetable y más cosas, ¿no? Porque es muy potente, ¿vale? Serum, vamos a poner por aquí, sustituimos a FM8 y aquí, como veis, pues es una tabla de ondas, ¿no? O sea, las tablas de ondas lo que nos permiten es, como veis por aquí, pasar entre, ¿lo veis? La posición de la onda. Veis que estoy pasando por diferentes ondas, ¿no? En cuanto más rica sea la onda, esto es lo que hace un sintetizador que tenga tabla de ondas, poder pasar entre varias. Si no cogemos el Serum, que cogemos el Wavetable de Ableton, es muy facilito, ¿lo veis? Me voy a basar en este porque es muy fácil de ver todo y os voy a ayudar bastante con este, ¿de acuerdo? Fijaros, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos las tablas, las ondas, ¿lo ves? Tipos. Fijaros si hay modelos de ondas. Incluso yo tengo algún plugin por aquí, en síntesis, que me puedo crear yo las mías, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí tengo por aquí, me parece que era la síntesis imagen to wavetable. O sea, puedo convertir cualquier imagen en una onda para pues vamos a arrastrar una imagen, por ejemplo, a ver, esta imagen, veis que me make enable y me guarda un WAP. Entonces ahora esta parte de aquí yo la podía arrastrar directamente como onda. Esta es la onda que me ha generado un dibujo, ¿de acuerdo? O sea, en realidad el trabajo con esto pues es un poco conocerse los tipos de onda. Veis que al moverse entre varios tipos, mira cómo era mi modelo, ¿no? Vamos a ver, pues... ¿Veis cómo la tabla de ondas nos permite, pues... Entonces, para estos sintetizadores son muy de LFO, es decir, bueno, quiero que este LFO, acordaros, mueva, pues, la tabla de ondas, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Esta parte de aquí, ¿qué es esto, no? ¿Veis que es el oscilador? Aquí está el matrix, el oscilador, una posición. Pues lo quiero que lo mueva el oscilador un poquito, venga. Más cantidad, de arriba abajo. De abajo arriba. Invertido, ¿lo veis que? Esto cuando veáis el poderío, pues... veréis que es muy chulo. Vamos a filtrar. Y que vaya un poquito más rápido el LFO. O que haga, ¿vale? ¿Veis un sample and hold? ¿Veis que con una onda cuadrada me hace un poco de secuencia? Aquí podéis jugar como queráis. Un poquito envolvente. Vamos a mover... Uy, uy, uy. ¿Qué me está pasando aquí, señores? Creo que tengo por aquí algún problemilla de CPU. Vamos a ver. Como chupan las tablas de ondas. Voy a hacer un poquito más pequeño. Vamos a subir un poco el buffer. Y vamos a hacerlo más pequeño. Entonces iré profundizando en la Wavetable, pero este es muy fácil, ¿de acuerdo? La Wavetable o el Serum también. Vamos a volver a abrirlo. Serum.
También tenéis otro en Waves. ¿Vale? Pues aquí las ondas las tenéis aquí también, las podéis ver de la misma manera, espectrales. Venga, las podéis ver de esta manera o así, ¿no? O así. Por ejemplo, pues Serum tiene un buen unison. Fijaros, una onda. Vamos a poner unison, mirad. Qué gordo, ¿no? Su envolvente, la envolvente 1 es del amplificador. Pues vamos a ver que caiga un poquito. Aquí tenéis visualizaciones, las podéis bloquear. Ahora hablaremos de envolventes tranquilamente, pero bueno, podéis ver aquí una como así de largo, fijaros, 7. La podemos ver de 1000 maneras, ¿veis? Parece que Camtasia me está fastidiando un poquito. Bueno. Uy. Correcto, síntesis de tabla de ondas, ¿vale? Muy sencillo y pues bastante chulo.